que tiene que... Bueno, recibimos con gran placer aquí en Con Punto y Coma, en esta fecha tan especial, a un gran compueblano nuestro, como se dice por allá, saicedense de Saicedo, nuestro buen amigo Rafael Fafa Taveras, político comunicador. Bienvenido a Con Punto y Coma, Fafa. Venir a un programa tuyo es tú trasladarme al pasado juntos que compartimos. Y aunque yo digo que el pasado no tiene arreglo, que el desafío es la actualidad, siempre es agradable deleitarse en el recuerdo agradable que compartimos nosotros como muchachos. Recordar siempre vivir, dicen por ahí, ¿verdad? Rafael, una cosa, ¿cómo fue posible que Fafa se dedicara a la política, que fuera tan contestatario con el régimen de Trujillo, después con Balaguer, naciendo en una sociedad un tanto tradicional, ¿verdad? Como lo es Salcedo, con una cúpula dirigencial muy conservadora, trujillista y luego balaguerista? ¿Cómo surge realmente el Fafa Taveras político contestatario? La vida juega un papel importante en lo que uno termina haciendo, porque tú no programas las cosas, pero tienes que enfrentarlas. Y eso hace entonces que dependiendo de las circunstancias tú te metes a aquel camino. Mi fortuna fue mis abuelos que me criaron desde los 2 meses de nacido. Yo te decía fuera del aire que tenía una abuela tan religiosa que quería que yo fuera cura y me hizo monaguillo. Pero me rechazaron 2 veces para el seminario. ¿Y qué pasó ahí? Que yo era hijo de un matrimonio civil y en esa etapa la iglesia era muy exigente. Entonces, mi otro patrón era mi abuelo, una estrella de persona, el jefe del pueblo, porque él tenía la sombrería El Renovador, donde la gente, los hombres podían andar descalzos, pero no de tocado en esa época, ya pasaba el pueblo entero. Pero mi abuelo era un supersticioso de primera raíz y amigo de todos los brujos. Entonces yo me formé en la matriz cristiana católica y la experiencia popular de lo religioso popular, porque los brujos creían que ellos también eran mandados. Y además viví temprano experiencia antitrujillista, porque mi abuelo fue parte de una resistencia. Él nació 4 años antes que terminara el siglo XIX. Y su padre era, en esa época, de los contestatarios del gobierno. Y cuando mataron a Liz, tuvieron que salir huyendo de un campo de Santiago para Pimentel, que se llamaba Barbero. Y allá en Barbero vivieron, se acomodaron. Una hermana de él puso un ventorrillo, que eso era lo que se vendía en esa época. Un hermano de él era sastre, el otro era barbero, y él era el sombrerero. En cierta medida ellos daban un servicio a la población. Es decir, que tu socialización fue con tu abuelo, no con tu papá. No, con mi padre no. Mis abuelos son los responsables de mi formación. Y déjame decirte que en ese sitio le mataron al abuelo un hermano más pequeño y eran nosotros 5 hermanos y ellos juraron no volver a trabajar hasta que no se cobraran la muerte de su hermano. Y efectivamente, como a los 3 meses encontraron en San Monteplata al asesino y no supieron con qué armas lo mataron porque lo picaron. Y él me contaba eso y me contó entonces lo que más impactó toda la vida. Él con su padre salió para Samaná, que había un levantamiento guerrillero encabezada por Totolo Lalane, que es de los Lalanes que era de la universidad. Y lo agarraron preso en Samaná antes de ellos poder incorporarse. Y lo llevaron a la fortaleza. Me decía mi abuelo, lo amarraron sin decir nada a él y a su padre en 2 árboles cercanos. Y vino un hombre y le preguntó a él, con un papel, su nombre y su edad. Y él entonces tenía 16 años. Te va a salvar porque tú eres menor de edad, era 21 en esa época. Pero tú vas a ver lo que te espera. Y él vio cuando vinieron 3 guardias y fusilaron amarrado a su papá en el árbol. Y él dice, yo vi cuando dobló la cabeza
Y luego la angustia que yo tenía cuando vinieron con una carreta, soltaron el cadáver y lo tiraron como un perro en la carreta y se lo llevaron. Él terminó fugándose a los 2 meses, porque lo trancaron hasta que cumpliera mayoría de edad para ejecutarlo. Y él se robó un fusil en la cárcel, se tiró de ella arriba y se fue y se incorporó a la guerrilla. Entonces, desde pequeño yo me formé en ese ambiente. Y después, demasiada experiencia con mi abuelo yo tuve. Mis abuelos son mis héroes, porque yo le agradezco a ellos hasta la forma de ser. Y esa escuela, que no la tiene mucha gente, es la que yo entiendo me hizo ser lo que he sido hasta ahora. En los centros escolares, por donde realmente trajinó, pasó Fafa Taveras, ¿qué se puede recordar de él como estudiante? Yo era desde pequeño promotor cultural, organizador de grupos en las escuelas. Yo tenía, por ejemplo, un equipo para jugar pelota y en Salcedo había un playcito en la carretera que sale para Macorís ahí y nosotros íbamos a jugar. Estando en el 7º curso yo iba, tenía el equipo y jugábamos. E incluso íbamos a Tenares a pie los domingos. Ahora que la gente no camina, 7 kilómetros de Salcedo a Tenares y nosotros éramos 11 los que íbamos a jugar, relajando el camino. Jugábamos allá, nos daban comida, jugábamos otra vez y volvíamos a pie felices. Es decir, yo tuve siempre un vínculo colectivo que se fortaleció con mi presencia como monaguillo. Yo fui incluso la primera vez que subió Monseñor Polanco a confirmar, cuando lo hicieron obispo, yo fui el monaguillo que lo acompañó a él en la gira de las Lomas de Salcedo. Y había un cura que yo era su favorito, llamaba Cecilio Galán Agustino, que no me abandonaba a mí. Y él me hizo una experiencia también que me creó una noción de confianza con la que yo he vivido siempre. Subimos para la loma, que tú subes en la loma en la casa de Enrique Mirabal, hasta ahí llegaban los vehículos, los papás de Minerva. Y ahí cogíamos 2 mulos para ir a Los Cacaos, después a Montellano y después al Almendro. Fuimos a Los Cacaos y él me dijo cuando llegó allá, oye, ese mulo me acabó la narga, yo estoy demasiado desbaratado. Me dice el cura, un español que nunca había montado en eso. ¿Tú te atreves a rezar rosario? Tú sabes. Y él me pregunta cuáles son los misterios y yo le cuento lo doloroso, lo gozoso y lo glorioso. Y la letanía, que era en latín. ¿Tú te la sabes? Sí. Y yo le recito la letanía en latín. Me dice, oye chico, pero tú puedes ir a rezar rosario entonces. Y decirle que yo no fui porque me siento medio mal. Y me saca un librito y me dice, mira, después que tú reces el rosario y la letanía, tú coges este librito, lee este párrafo y hace este comentario. 3 parrafitos y él lo comenta. Y yo feliz y para un muchacho, una función así le daba una noción de seguridad que tú no tenías medios de conseguirla. Y cuando yo llego ahí, le digo a todas esas viejas que estaban ahí, en una capilla con lámpara, porque no había luz allá en Los Cacaos, el padre no puede venir, pero me mandó a mí a rezar. Pero cuando yo comencé a hablar, a mí me entendía mejor que al cura, que era un español, con ese lenguaje que no era tan fácil entenderlo. Fafa, oye, perdón. yo termino el rosario. Cuando termino el rosario y digo las letanías en latín y abro el libro y leo un párrafo y hago una prédica, todas esas viejas me acabaron. Ese es muchacho, ¿y de dónde tú eres? Y yo creo que ahí también nació mi confianza para la comunicación, porque nunca tuve duda que podía enfrentar cualquier situación y que podía responder cualquier presión. Si yo tuve una escuela magnífica, tanto de antitrujillistas como en el problema de la comunicación. Bueno, a propósito de ese arte de buen hablar, de buen decir, Fafa, ¿a ti se te considera como uno de los grandes tribunos que por suerte, gracias a Dios, tenemos en Salcedo, de origen salcedense? ¿De dónde salió eso de real y efectivamente amar, identificarte con el buen hablar, con el buen decir? Primero, yo hice el primer y el segundo curso en Salcedo, el tercero en la capital. Y volví entonces a hacer el último año en Salcedo. Y estando en la normal, me tocó el 4º curso de filosofía y letras, y el único varón era yo. Ahí estaba Margarita Camilo,
La Estrella, estaba Elvira, estaba un grupo de muchachas, Indiana Félix, la que es esposa ahora del colega viejo Florencio. Entonces, tú sabes lo que está con 6 mujeres en un curso. Tú eres un instrumento permanente de hostilidad. Y ahí mi vocación era la literatura. Yo tenía una buena vocación y leía mucho. Entonces, en ese curso comenzó a notarse con la gente mi formación. Y yo hice un grupo cultural y presenté en el Partido Dominicano, que daba frente a la Escuela Normal de Salcedo, una obra. Lo que es hoy el ayuntamiento, sí, ¿verdad? Municipal. Una obra de una señora de Conuco que escribía en esa época, apellida Pantaleón. Doña Mélida. Doña Mélida. Fui y ella me dio el material de una obra y yo organicé un equipo que en el Partido Dominicano nosotros hicimos se llenó el partido a ver la obra que yo dirigí de Doña Mélida. Y entonces yo hice un periodiquito en la escuela para los piropos, se llamaba Afanes Juveniles. Afanes Juveniles. Y yo le daba 2 pesos a Ramón, el ritmo alegre, a Ramón Almanzar, que era secretario de la escuela primaria, para que él me tirara mimeógrafo, Afanes Juveniles. Y yo me recuerdo que el primer artículo de Afanes Juveniles fue titulado La indigencia. Era todo lo que yo veía de mi campo al pueblo en la miseria. Y era para que se tiraran piropos los muchachos con iniciales. Y el primero que salió me llamó el gobernador. ¿Cómo es posible que habiendo tantos problemas positivos aquí usted comience con su primer artículo ahí hablando de la indigencia? Es que eso es lo que yo veo cuando vengo para acá. Te dice, a tal grado que yo organicé un reinado en la escuela siendo estudiante. En Salcedo nunca hay mucha actividad. Y dije, mandé a imprimir en letrica 3 y 5 centavos. Muchas cosas y lo corté. Y le dije a los muchachos que íbamos a hacer un reinado y que la muchacha que más vendiera iba a ser la reina. La que más vendió fue Ana Mercedes Brache. Pero todo el mundo se tiró a la calle, incluso como nunca había nada, hasta los papás se metieron en la venta. Y en ese reinado de Ana Mercedes Brache, yo busqué un poeta del reino, porque la directora era doña Gloria Sturla y ella me apoyaba en todo. Suspendió la clase para celebrar el día de la coronación. Y entonces yo busqué un poeta del reino, a Guillermo Florencio, un hermano de Magda, que escribía versos y que era un estudiante. Y hermano de Somber también. Y hermano de Somber. Y yo dije el discurso central. Y entonces, digo yo, aunque nosotros no somos poetas ni periodistas, pero asumimos esto por un problema del deleite personal de ver este pueblo en esto, y sobre todo esta generación. Y yo hice el espectáculo de entregarle a esa muchacha el reconocimiento, y fue una cuestión tan grande el impacto que a la semana siguiente una hermana de Kiko Tabar, se llamaba María Antonieta, que ella murió, una muchacha muy decente, muy tranquila, estaba llorando y yo digo, ¿por qué tú estás llorando? Y yo le cogí la mano y comienzo a leerle la mano y ella a llorar más todavía. Y cuando vieron las otras muchachas, se suspendió la clase para que yo le leyera la mano a todas las muchachas de la escuela. Entonces yo era un tigre subiendo. Bueno, Fafa, vamos a tener, con tu permiso, que hacer una pausa. Luego regresaremos para seguir conversando sobre estos temas y otros. Hoy precisamente se cumple un nuevo aniversario, un aniversario más de la gesta gloriosa del 14 de junio de 1959. Y sobre esto también tendremos que conversar aquí en este programa con punto y coma. Vamos a hacer una pausa, en breve regresamos.